Buenas noches, bienvenidos a Fondo, el programa de 101 Televisión, en el que estamos inmersos ya en este proceso preelectoral. Faltan poco más de 2 meses para las elecciones municipales. Aquí llevamos ya algunas semanas haciendo balance, mirando un poco a lo que ha dado de sí este último periodo de 4 años de gestión en nuestros ayuntamientos. Nos han ido acompañando algunos alcaldes y hoy lo hace uno de los más veteranos en la comarca de la Axarquía, el alcalde de Nerja, José Alberto Armijó, que ha afrontado estos 4 últimos años de gobierno, con un gobierno en minoría, pero con bastante estabilidad. José Alberto Armijó, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches. Minoría inicialmente, pero con la firma del pacto de gobierno con Ciudadanos, con una mayoría suficiente, sustentada con el Partido Popular y con Ciudadanos. La incorporación de Mari Carmen López al grupo de gobierno significaba ya un gobierno con una mayoría suficiente que dio estabilidad para afrontar con mayor garantía y con mayor seguridad. Le dio la estabilidad después de la investidura. Inicialmente sí. Fue investido con el apoyo de Vox. Sí, efectivamente. Primero Vox, el día de la constitución del ayuntamiento, de la investidura, me respaldó como candidato y se mantuvo en la oposición y firmó con nosotros un acuerdo de investidura y posteriormente incorporamos a Ciudadanos, a Mari Carmen, al grupo de gobierno. Y por tanto, desde esa fecha ya pues gobernando con mayoría. En cualquier caso, en su trayectoria política ha tenido diferentes situaciones para poder gobernar de una forma o de otra. Un periodo continuado desde 1995 hasta el 2015, en el que fue alcalde durante 20 años seguidos. Después un paréntesis de 4 años en la oposición. Correcto. Y ahora este último periodo de 4 años ha sido muy distinto volver a la alcaldía después de estar 4 años en el banquillo. Pues yo lo decía que me veía a José Alberto Armijó alcalde del año 95, con una enorme ilusión, con una enorme gana de trabajar y con una enorme experiencia acumulada de esa etapa de gestión del 95 al 2015. Eso me ha permitido afrontar una legislatura muy complicada, yo diría complicadísima, derivada de la dichosa crisis sanitaria del coronavirus. Pero aún así, a pesar de las dificultades y a pesar de la enorme preocupación que hizo que pusiéramos el foco en la situación sanitaria y sobre todo en las personas y en las familias, conseguimos sacar adelante importantes proyectos, importantes actuaciones. Es decir, que ha sido un tiempo muy complicado, una legislatura muy atípica, una legislatura que de 4 años yo la reduciría a 2 desde el punto de vista de la gestión en sentido estricto, una legislatura en la que los determinados partidos, en este caso Unidas Podemos, Vox, Ciudadanos y Partido Popular, en cierto modo determinamos aparcar nuestros programas electorales y firmar un plan de choque para que durante el tiempo que durara la pandemia pudiéramos aplicar una serie de medidas que entendimos eran oportunas y necesarias para ayudar a las personas, a los empresarios y sobre todo a aquellos que sufrieron con mayor dureza la crisis sanitaria, las personas más vulnerables, las personas más necesitadas. Por eso digo que es una legislatura un tanto peculiar, porque te olvidas de tu programa electoral, cierras un programa de gobierno, entre comillas, con 4 formaciones políticas, porque el PSOE se excluyó, no quiso saber absolutamente nada de ese grupo de trabajo. El PSOE, en el momento de mayor dificultad, en el momento en el que debíamos apoyar a los nerjeños, determinaron darle la espalda y salirse de ese grupo de trabajo, y quedamos Partido Popular, Ciudadanos, Vox y Unidas Podemos. ¿Ese plan de choque cambió mucho los planes de gobierno que tenía José Alberto Armijó para estos 4 años? Claro, eso supuso hacer un paréntesis en tu programa electoral, en ese contrato de trabajo, y concentrarte en esos compromisos, en esas 50 medidas que estas 4 formaciones políticas determinamos que resultaban de obligado cumplimiento en esos momentos de crisis social y de crisis sanitaria. ¿Y ahora que lo ve
con la óptica que da el paso del tiempo, ha mejorado, pese a todas las dificultades generadas por el coronavirus, ha mejorado ese trabajo conjunto lo que hubieran podido desarrollar con su propio programa. No, probablemente habríamos hecho lo que al final hicimos, pero yo debo reconocer que determinadas formaciones hicieron aportaciones importantes y enriquecieron ese plan de choque para hacer frente a la crisis contra el coronavirus. Te sientes en momentos de dificultad, cuando tienes que afrontar una situación como la que afrontamos y sientes el apoyo, el respaldo, el compromiso de otras formaciones políticas, ver sentado a representantes de Unidas Podemos y ver sentado a representantes del Vox y Ciudadanos y Partido Popular, todos remando en la misma dirección, pues te hace afrontar esa situación de una manera muy diferente a haberlo hecho de manera desde el gobierno exclusivamente, ¿no? Por eso yo tengo que reconocer el papel que jugaron esas otras formaciones políticas en ese momento tan difícil. Pero lo cierto y verdad es que, con independencia del PSOE, que tendrá que dar explicación a los ciudadanos de por qué hicieron lo que hicieron, abandonar ese grupo de trabajo y darle la espalda a los nerjeños, nosotros nos aplicamos con mucho rigor, con mucha seriedad, cumpliendo todas esas medidas de diferente naturaleza, de naturaleza social, de naturaleza fiscal, de proyectos de infraestructuras importantes. Nos volcamos con las familias necesitadas, millones de euros que hemos movilizado durante esos años para intentar afrontar con seguridad y con tranquilidad esos momentos tan complicados, y yo creo que la ciudadanía ha reconocido y ha valorado el que en esos momentos tan difíciles el Ayuntamiento de Nerja estuviera, lógicamente, al nivel que los nerjeños esperaban que estuviéramos, y desde ese punto de vista muy satisfecho y muy contento. Ese nivel de consenso le ha permitido, por ejemplo, tener el apoyo de la formación más a la izquierda de la corporación en los presupuestos municipales, porque usted o su equipo también incluyó proyectos que demandaban ellos, como el de las VPO, ¿no? Evidentemente. Y yo creo que esa es la política que debiéramos aplicar, y por desgracia no se aplica con la frecuencia que debiera aplicarse, ¿no? Es decir, que el diálogo entre el gobierno y la oposición, entre determinados partidos, a veces hace que se produzcan esas circunstancias como la que se ha descrito, ¿no? Que partidos te planteen iniciativas para incorporarla al documento presupuestario, y eso evidentemente provoca que automáticamente sumes. A mí me ha gustado la línea que ha seguido el Grupo Ciudadano, la línea que ha seguido Vox en momentos puntuales, discrepando lógicamente de otras posiciones que han adoptado. Me ha gustado la línea política que han aplicado en este periodo los representantes de Unidas Podemos, con discrepancias como han habido, con una política de control, de fiscalización, pero una política constructiva desde el fondo y atractiva desde el punto de vista de la forma, en cuanto a que su línea política ha sido una política de control, de fiscalización, pero siempre desde un posicionamiento muy constructivo, ¿no? Y eso hace que la vida política discurra a nivel municipal en un entorno de diálogo, de entendimiento, de desencuentros, que lo hay evidentemente, pero en este caso concreto, el aceptarle a un partido de la oposición propuesta provoca ese resultado tan satisfactorio de que al final ese presupuesto sea un presupuesto que cuenta con un respaldo plenario importante o significativo. Bueno, vamos a ir entrando en algunas cuestiones concretas. Quizá lo que más trabajo le ha costado digerir en estos 4 años, aparte del COVID, ha sido la situación que le ha generado el conocido como caso Vertedero. Eso le ha sometido a un proceso judicial que todavía sigue ahí. No sé si una vez que se han conocido las conclusiones finales de la Fiscalía, está un poco decepcionado, esperaba otra cosa del Ministerio Público. Bueno, la Fiscalía se ha mantenido en su posición, rectificó en lo concerniente a la concejala de Medio Ambiente, porque su acusación es que no se sostenía. El fiscal la ha mantenido en el banquillo injustamente desde mi punto de vista, porque la hacía responsable de asumir decisiones que yo había adoptado durante el periodo que ella era concejala de Medio Ambiente, y lo cierto y verdad es que en ese periodo yo no tomé ningún tipo de decisión.
Tenga usted en cuenta que el último escrito que yo firmo como alcalde con relación al vertedero del río de la Miel fue en el año 2005. Desde el año 2005 hasta el año 2015, yo como alcalde no firmo ningún documento. Desde el 2005 al 2015. En esos 10 años no firmo ningún documento porque no hay ninguna comunicación de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Nerja. Bueno, hubo una en el 2008, un expediente sancionador, pero que tal y como reconoció el letrado en la sala, ese documento lo conoció él y lo conoció el entonces concejal de Medio Ambiente, que era José Miguel Jimena. Ningún documento. Desde el 5 al 8, al 15, conozco yo como alcalde. Lo que dijo un letrado, que quienes de alguna forma habíamos intentado resolver un problema, el de una cantera que se quedó sin restaurar, y evitar vertido de escombros en el municipio, estábamos en el banquillo dando explicaciones. Y los que tenían la responsabilidad de haber resuelto ese problema y nunca nos ayudaron a resolverlo, conociendo como conocieron determinados informes que en su día firmaron técnicos de la Delegación de Medio Ambiente y agentes de Medio Ambiente, informes que nunca conocimos nosotros en el Ayuntamiento de Nerja, pues... Visto lo visto, ¿cree que tendría que haber obrado de otra manera en aquel momento, cuando se tomaron las decisiones que se tomaron sobre el vertedero? Pero sí, es que como yo tuve la oportunidad de decirlo en la sala, decir que yo lo que como alcalde hice siempre fue seguir las indicaciones de los servicios técnicos y de los servicios jurídicos. Probablemente si la Administración Autonómica, que era la que tenía competencia en materia de disciplina medioambiental, hubiera realmente hecho lo que debiera haber hecho en su momento, si desde su punto de vista no se estaban haciendo las cosas como se deberían hacer, evidentemente el problema se habría resuelto. ¿Hasta qué punto le ha condicionado el caso vertedero estos 4 años en la alcaldía? Yo, con la tranquilidad de haber hecho las cosas desde mi punto de vista bien, pero evidentemente ha sido un problema, ha sido una inquietud, y yo estoy convencido que en esa actuación no ha habido actuación delictiva. Por tanto, lo dije en el primer momento, no creo que se produzca reproche penal por parte de su señoría, puesto que ni el comportamiento de los empresarios ni el comportamiento de los políticos, en este caso mi comportamiento, puede ser objeto de reproche penal porque no ha sido delictivo. Cometer un delito contra el medio ambiente es hacer algo mucho más grave, yo diría muy diferente a lo que se ha hecho con esos terrenos. Una antigua cantera que quedó sin restaurar, que la Junta permitió que el restaurador se fuera sin restaurar, que la Junta de aquellos entonces le devolvió la fianza que garantizaba la restauración, y que el Ayuntamiento de Nerja entendió que una forma de restaurarla era depositando allí los escombros y evitando que los escombros se virtieran en el río, en el mar, en los distintos vertederos que en aquellos entonces había en el pueblo de Nerja. ¿Qué podría hacer ahora el Ayuntamiento de Nerja? Hay un campo de fútbol, con esos terrenos? Un campo de fútbol, ¿no? Por el aspecto que tiene, ¿no? Bueno, en principio se pensó en haber hecho una actuación ahí que tuviera vinculación con el medio ambiente, pero ahora mismo, en principio, tal y como está la cosa, vamos a esperar que se produzca esa sentencia pronto y que sea absolutoria, que es lo que deseamos, y a partir de ahí ya veremos qué se podrá hacer ahí en esos terrenos. Vamos a ir viendo otras actuaciones sobre las que están trabajando en estos últimos meses. Empezaron con la urbanización del espacio en el que se va a construir el nuevo centro de salud. Sí. Están pendientes ahora de que la Junta de Andalucía haga su parte, que es ese proyecto para la ejecución del edificio sanitario, pero mientras tanto han seguido avanzando. Junto a él pretenden construir un gran aparcamiento subterráneo y dar solución a una de las necesidades o carencias más importantes que tiene el municipio, una estación de autobuses o un intercambiador de autobuses para solventar lo que actualmente pues tienen ahí de una manera un poco deficiente, ¿no? Yo digo que cuando las administraciones reman en la misma dirección es fácil conseguir los objetivos que uno se marca. Durante mis años de alcalde, cada vez que le planteaba a la Junta de Andalucía
gobernada por el Partido Socialista, la posibilidad de implantar en Nerja un intercambiador de transporte, mejorar, implantar una estación de autobuses, siempre el problema era cuestionar el emplazamiento, cuestionar la ubicación. Nunca les parecía bien el lugar para implantar ese proyecto. Algo parecido a lo del centro de salud, que cada vez que le planteábamos una ubicación siempre surgía un inconveniente. Bueno, pues ahora le hemos planteado al Gobierno de la Junta de Andalucía, del Partido Popular, la posibilidad de ubicar ese intercambiador de transporte en la cubierta de un edificio que construiría el Ayuntamiento de Nerja para aparcamiento, y en principio les ha parecido el lugar idóneo, y tan idóneo que ellos mismos nos han planteado la posibilidad de firmar un protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Nerja y la Consejería de Fomento, que sirva de compromiso entre ambas administraciones para conseguir ese objetivo, una vez que el Ayuntamiento, lógicamente, cumpla con el de la construcción de un aparcamiento que, dicho sea de paso, es extraordinariamente ambicioso, un edificio de aparcamiento de 4 plantas con una capacidad aproximada de 900 vehículos. De modo que mataríamos 2 pájaros de un tiro. ¿Los aparcamientos se construirían con recursos propios como han hecho los anteriores? Bueno, eso es una fórmula que habría que definir. Ahora, en principio, estamos centrados en el proyecto técnico de lo que pueda ser el edificio de forma definitiva en cuanto a su ubicación, y a partir de ahí habrá que ir pensando en la fórmula de su financiación. Si se va a afrontar por parte del Ayuntamiento de Nerja, desde la iniciativa pública, si se va a plantear una fórmula alternativa, es decir, no hay una... incluso algunos apuntan, ¿no?, que me parece que la posibilidad de incluso enajenar la parcela para que una empresa pudiera construirlo y explotarlo. Fórmula que intenté con el aparcamiento de la playa de Burriana, que no salió, y al final el Ayuntamiento de Nerja tuvo que afrontar su ejecución y su financiación. Pero bueno, en un principio, ahora mismo estamos dando los primeros pasos. Son 2 proyectos muy importantes y muy necesarios para Nerja, el del edificio del aparcamiento y el del intercambiador de transporte. De modo que ahí hay que poner el foco, la atención política, dedicarle muchas horas, mucho tiempo, horas de estudio y, lógicamente, plantear y definir cuál va a ser la hoja de ruta para llegar a la meta de esos 2 proyectos. Con los plazos del centro de salud no dependen del ayuntamiento, hay que ser prudentes. ¿Esperan que en 2024 arranque esa obra? Bueno, yo creo que frente a la Junta de Andalucía, socialista, si se me permite esa expresión, por diferenciar la Junta de Andalucía al presidente Juanma Moreno con la presidenta Susana Díaz, el compromiso me parece a mí que es indiscutible. Es decir, que hay una voluntad inequívoca, despejada la incógnita acerca de la inundabilidad de los terrenos, que fue el argumento que utilizó en su día el PSOE a nivel autonómico, a nivel provincial y a nivel local para empantanar ese proyecto, despejada esa incógnita y, por tanto, siendo terrenos adecuados para la construcción del centro de salud, hemos firmado un protocolo de colaboración, Ayuntamiento, Consejería, y estamos dando cumplimiento a ese protocolo. El Ayuntamiento se ha comprometido a poner a disposición de la Consejería el suelo, el Ayuntamiento se ha comprometido a urbanizar los terrenos y hemos cumplido. La Consejería el Ayuntamiento ha redactado el proyecto, lo hemos aprobado una vez supervisado por la propia Consejería, la Consejería se ha comprometido a financiarlo y yo espero que en un plazo, como suelo decir, más pronto que tarde, la Consejería anuncie la licitación de las obras. Por tanto, yo confío en la palabra del presidente de la Junta y yo confío que pronto pueda anunciarse la licitación de ese proyecto, próximo a los 10 millones de euros de inversión, y que va a significar un salto cuantitativo, cualitativo, desde el punto de vista sanitario de lo que es la prestación del servicio a los nerjeños y visitantes. El ambulatorio de Nerja presta un buen servicio, pero el ambulatorio de Nerja se ha quedado pequeño para la población nerjeña y sobre todo en época estival. Hace unos días estuvieron visitando los trabajos que se están haciendo en la zona del Playazo. Ahí parece que sí ha habido una buena colaboración entre la subdelegación del Gobierno, la Dirección General de Costas y el Ayuntamiento.
usted aprovechó la ocasión, además, para pedir que se avance algo más en el desarrollo del paseo marítimo de esa zona. Bueno, ahí es una actuación que afronta el Gobierno de España, la demarcación de costa, que tiene, desde el punto de vista presupuestario, es una inversión pequeña de 70 a 80 mil euros, pero sí va a tener un impacto importante en lo que a la playa se refiere desde el momento en que, por un lado, los particulares han colaborado con la cesión, liberando los terrenos de la servidumbre de tránsito, con lo que vamos a ganar ahí una franja importante para el tránsito rodado y peatonal, y por otro lado la demarcación de costa ha decidido lógicamente ampliar en 7.000 metros cuadrados la playa de El Playazo, con lo que va a significar una intervención que va a tener un impacto, creo, interesante desde el punto de vista visual, pero sobre todo en cuanto a la capacidad para el disfrute de la playa por parte de los usuarios del Playazo, entre los que me incluyo, y que evidentemente va a significar ganar 7.000 metros cuadrados más de playa. Aproveché también la coyuntura para decirle al subdelegado, como representante del Gobierno de España, que actuaciones como esta, lógicamente, son motivos para agradecer la atención que se nos presta en lo concerniente a esa playa, pero no es razonable la atención que se le está prestando a la playa muy próxima de la Torrecilla. La Torrecilla es una playa que sufre movimientos como consecuencia de las corrientes, es una playa muy inestable, y lo que sí le pedí, que por favor atiendan lo que el Ayuntamiento de Nerja viene pidiendo desde el año 1995, que es estabilizar en la playa mediante la construcción de los espigones que sean necesarios. En su época el Ministerio utilizó una fórmula con la que se hizo un ridículo espantoso, porque fue un ejemplo de despilfarrar el dinero público con unos espigones de saco de arena, y lo que esa playa de la Torrecilla está pidiendo es que se estabilice de manera razonable, de manera adecuada, con uno y con otro espigón. Volviendo al Playazo, ampliación de la playa en 7.000 metros cuadrados, recuperación de la servidumbre de tránsito y, por supuesto, atención política urbanística a ese desarrollo urbanístico del Playazo desde el punto de vista residencial y desde el punto de vista hotelero. ¿En qué momento estamos con ese proceso, con ese proyecto? Pues pendiente que Medio Ambiente esté informando la propuesta que desde el Ayuntamiento de Nerja le hemos hecho para seguir superando los obstáculos medioambientales y urbanísticos para conseguir que lo que la Junta de Andalucía en su momento determinó para Nerja a través del Plan Subregional, ese polo de dinamización turística, se incorpore a nuestro planeamiento y nos permita ya, como un suelo residencial y hotelero, impulsar su desarrollo. Alcalde, de lo que tenía previsto hacer en estos 4 años y dadas las circunstancias, todo lo que hemos hablado antes, ¿qué no ha podido hacer, qué no ha podido desarrollar, que se le queda ahí como una asignatura, una gran asignatura pendiente? Bueno, son muchas las actuaciones, y más en esta legislatura, que no hemos podido impulsar como uno hubiera querido. Trabajar durante 4 años con normalidad social y sanitaria, evidentemente te hubiera permitido poner el foco en asuntos que no has podido atender por la distracción que te ha provocado la dichosa pandemia, ¿no? Pero bueno, satisfecho porque afrontamos el inicio de este periodo sin depuradora y hoy la tenemos en funcionamiento. Iniciamos el periodo sin banderas azules y hoy tenemos banderas azules. En aquellos momentos se nos cuestionaba la calidad de las aguas del mar y hoy Nerja puede decir que disfruta de unas playas con una calidad sanitaria buena o excelente, como llega a decir la propia consejería. El huerto de Carabeo es un proyecto que evidentemente está ahí pendiente de desarrollar y tiene una incidencia social muy importante. Eso es una asignaturía ahí que está ahí pendiente. Un espacio muy importante en el centro del municipio que se quiere reconvertir ¿en qué? Pues en principio el objetivo era transformarlo en una gran plaza, hacer una especie de plaza de España en los huertos de Carabeo, pero evidentemente con un tratamiento distinto, puesto que allí no hay suelo edificable en el perímetro, ¿no? Entonces ese es un proyecto muy necesario porque, entre otras cosas, permitiría que pudiéramos tener también una segunda bolsa de aparcamiento en el propio corazón turístico
de Nerja. Por tanto, ese es un proyecto que de los que tú dices... Ese va a estar en su programa electoral, seguro. Indudablemente. Ese es uno de los proyectos importantes a los que no se le ha prestado por esas circunstancias la atención necesaria, ¿no? Y yo creo que uno de los objetivos más importantes es afrontar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que evidentemente ya se nos queda viejo, el que tenemos en vigor, y esa será también otra de las asignaturas que debamos afrontar pensando ya en el próximo mandato. Ha sido también un periodo de gestión en el que las relaciones con la Fundación Cueva de Nerja, que en otros momentos han sido bastante distantes, han mejorado mucho, ¿no? Sí, probablemente el hecho de que el actual gerente sea concejal en Vélez Málaga y no sea concejal en el Ayuntamiento de Nerja, pues probablemente también haya contribuido, ¿no? Pero también tengo que reconocer que el actual el actual gerente, José María, tiene una actitud diferente a gerentes anteriores, en los que también se ha dado la condición política, coincidiendo con la condición gerencial, pero tiene una actitud de diálogo y de respeto que lo caracteriza de forma especial, y eso ha hecho que el entendimiento entre el Ayuntamiento y la Fundación haya sido lo que ha caracterizado este periodo. Eso no quita que, como siempre he dicho, el gerente debe ser como el conservador y como el director del museo, un profesional que no tenga otra preocupación más que la fundación, la cueva, el museo y la colaboración con el ayuntamiento del pueblo que alberga la cavidad. Pues no tenemos tiempo para más. José Alberto Armijo, muchas gracias por estar en A Fondo. Fenomenal, muchísimas gracias y a su disposición. Y a todos ustedes, como cada semana, les agradecemos que hayan estado ahí, sigan la actualidad aquí en 101 Televisión. Como cada semana, pues les deseamos que pasen un buen fin de semana.